padres querían que abandonara la universidad para apoyar los grandes sueños de su perezoso hijo de oro. Cuando me negué, me quitaron el dinero económicamente, así que me mudé y no tuve contacto. Nunca imaginé ser el tipo de persona que compartiera detalles tan personales, pero al ver cómo muchos de ustedes se abren contando sus vivencias, decidí arriesgarme y contar la mía. Tengo 20 años, estoy en mi segundo año de universidad y de alguna forma, me vi envuelto en una situación familiar complicada, casi de esas que uno cree solo ocurren en las películas, pero que en mi caso son pura realidad. Quizás, al plasmarlo por escrito, pueda entender mejor todo lo que estoy viviendo. Crecí en un pueblo pequeño donde mi familia regenta una panadería con una larga tradición. Esta panadería, que fue fundada por mis abuelos hace décadas, pasó a manos de mis padres al retirarse ellos. No es un local lujoso, pero es uno de esos negocios emblemáticos del pueblo, conocido por el pan, la repostería y el café que han acompañado a los vecinos desde la infancia. Para mis padres, la panadería representa mucho más que un simple negocio, es el centro de su vida. Han dedicado noches sin dormir, madrugadas y días festivos al trabajo en ella. Recuerdo como mi madre solía decir que la panadería era el corazón de nuestra familia, mientras mi padre se enorgullecía de llamarla nuestro legado. Durante mi niñez, colaboraba en lo poco que podía, a veces barría el suelo, reponía la vitrina o empacaba pedidos. Aunque mi labor era sencilla, me hacía comprender el esfuerzo que requiere mantener en funcionamiento un negocio familiar tan arraigado. En ocasiones, mis padres comentaban con la esperanza de que uno de mis hermanos o yo heredáramos el negocio. Sin embargo, desde joven nunca me vi en ese papel. Aunque apreciaba la panadería, no era mi sueño, yo estaba más enfocado en mis estudios y en descubrir mi propio camino. Por otro lado, mi hermano menor, Trevor, de 18 años, siempre fue el niño dorado de la familia. En sus ojos, él era perfecto. Si lograba mantener su cuarto limpio sin que se lo recordaran, se le reconocía como el más responsable. Mientras tanto, yo tenía que asumir casi todas las tareas del hogar, y en repetidas ocasiones, recibía lecciones de responsabilidad cuando me olvidaba de alguna obligación. La diferencia en el trato no solo se reflejaba en las tareas del hogar, sino también en los reconocimientos. Trevor recibía nuevos gadgets por cada pequeño logro, desde pasar una prueba de matemáticas hasta completar una semana de escuela sin contratiempos, mientras que yo, a pesar de mis esfuerzos por obtener buenas calificaciones y conseguir un empleo decente, veía que se ignoraban mis logros. No se trataba tanto de desear cosas materiales, sino de la evidente disparidad en la valoración de nuestros esfuerzos. Durante la secundaria, opté por concentrarme en mi futuro. Me esforcé para ingresar a la universidad, trabajé arduamente, ahorré lo que pude y conseguí becas que me ayudaron a costear la matrícula. Aunque mis padres aportaron en lo que pudieron, tuve que trabajar medio tiempo para cubrir gastos como libros y alimentación. Al irme a la universidad, creí que finalmente tendría el espacio para crecer sin las complicaciones de la dinámica familiar. Por un tiempo, logré equilibrar mis estudios, un empleo parcial y ocasionales visitas al hogar, donde también ayudaba en la panadería. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, mis padres soltaban comentarios sutiles sobre el negocio: es tan bueno tenerte aquí o eres tan indispensable, no sabemos qué haríamos sin ti. Era evidente que trataban de sembrar en mí la idea de que debía asumir el legado familiar. En cambio, Trevor apenas se hacía notar, entraba por una hora, jugueteaba en la caja registradora o se daba el gusto de comer un croissant, para luego desaparecer sin más. Cada vez que mencionaba que Trevor no contribuía lo suficiente, mis padres desestimaban mis quejas, argumentando que él aún era joven y estaba descubriendo su camino, mientras yo debía cargar con la responsabilidad. Con el tiempo dejé de discutir, resignándome a lo que parecía ser el curso natural de las cosas. Todo transcurría con normalidad en mi segundo año de universidad, llevaba mis clases al día, seguía con mi empleo parcial y comenzaba a vislumbrar mi futuro. Pero una visita a casa durante un fin de semana cambió todo. Llegué con la idea de disfrutar de una buena comida casera y quizás, ayudar un poco en la panadería, sin imaginar lo que se avecinaba. Esa tarde, mis padres me convocaron a la sala con una energía inusualmente seria. Trevor, en un rincón, apenas levantaba la vista de su teléfono. Fue entonces cuando mis padres soltaron la bomba: tenemos poco personal y no podemos manejarlo solos. Es hora de que te incorpores a la panadería y dejes la universidad. Me quedé congelado, sin poder creer lo que oía. Mi padre insistió: Trevor aún no está listo, pero tú siempre has sido el responsable, el que podemos contar. En ese momento, no sabía si debía responder de inmediato o simplemente aceptar la situación sin dudar. Finalmente, reuní el valor para preguntar: ¿me están diciendo que debo abandonar la universidad? Mi madre asintió, convencida de que era la opción lógica. Necesitaban a alguien en la panadería, y contratar ayuda no era viable en ese momento. Podrías retomar tus estudios más adelante, cuando la situación se estabilice, añadieron. Miré a Trevor, que seguía con los auriculares puestos, y le pregunté: ¿y él? ¿Por qué él puede esperar? Mi padre intervino: Trevor ayudará cuando esté listo, pero aún está descubriendo lo que quiere hacer en la vida.
No pude evitar señalar la injusticia. Tiene apenas 2 años menos que yo. ¿Por qué se le da tiempo para decidir mientras yo debo sacrificar todo lo que he construido? Trevor, con una sonrisa irónica, finalmente comentó de manera casual: la panadería no es para mí, tengo otros planes. Pero mis padres no se amoldaron a sus respuestas. Mi madre me lanzó una mirada de decepción, enfatizando lo que significaba la panadería para nuestra familia. Hemos sacrificado tanto para mantener este negocio, y ahora es momento de que tú retribuyas ese esfuerzo. Con la voz en aumento, protesté: he trabajado duro para construir mi futuro, he pagado parte de mi matrícula, trabajado para costear mis gastos y mantener mis calificaciones. ¿De verdad esperan que abandone todo porque Trevor aún no esté preparado? Mi padre, con tono severo, respondió: esto no se trata de justicia, se trata de familia. La panadería es nuestro legado y sin ella, no quedará nada. Aquel día, sentí un nudo en el estómago. La conversación había comenzado de manera tensa. Mi padre, con voz autoritaria, me había dicho que necesitaban que trabajara en el negocio familiar, y que para lograrlo debía abandonar la universidad, ya que, según él, había muchas personas dispuestas a ocupar el puesto sin esperar ningún pago. Mi madre, mientras hojeaba unos papeles, negó con la cabeza: no podemos permitirnos contratar a nadie ahora, las cosas están muy difíciles. Pero si regresas y colaboras, lograremos salir adelante. No te pedimos esto para siempre, solo hasta estabilizarnos. La incredulidad me invadió. ¿Me estás pidiendo que abandone la universidad para trabajar sin remuneración? ¿Cómo es posible?, protesté, intentando mantener la calma, aunque mi voz empezaba a elevarse. Mi padre, con el rostro enrojecido por la ira, replicó: eres tan egoísta. Hemos hecho todo por ti, te pagamos la educación, te damos comida y techo, y ahora, cuando más te necesitamos, nos das la espalda. ¿Acaso crees que el mundo te debe algo solo porque estudias? En ese instante comprendí que ya tenían la decisión tomada. No se trataba de una discusión, sino de un ultimátum. Mi opinión no importaba, simplemente esperaban que me sometiera. Lo siento, dije, con la voz temblorosa, pero no voy a abandonar la universidad. He trabajado demasiado para llegar hasta aquí, no puedo renunciar a mi futuro. Mi padre se endureció, y con tono frío añadió: si no deseas formar parte de esta familia, esa es tu decisión. Pero si te vas ahora, no esperes más ayuda de nosotros, sin matrícula, sin alquiler, nada. Estarás completamente solo. Sabía muy bien que no podría costear el resto de mis estudios por mi cuenta, pero engullí mi temor. Era una exigencia demasiado grande para ceder sin luchar. Miré a mi madre, buscando alguna señal de apoyo o desacuerdo, pero ella solo asintió con tristeza, como si compartiera su decepción. Hemos sacrificado tanto por tu educación, murmuró. Esto es lo mínimo que podrías hacer a cambio. En ese preciso instante, Trevor no pudo evitar comentar con desdén: parece que no eres tan confiable como creían. Ignoré su burla, pero mis manos se apretaron en puños y un nudo en el pecho se negaba a desaparecer. Con firmeza reiteré: no voy a abandonar la universidad. El ambiente se volvió sepulcral, el rostro de mi padre parecía de piedra, y mi madre se contuvo para no derramar lágrimas. Trevor se recostó en su silla con una sonrisa arrogante. Finalmente, mi padre se levantó y, con voz baja y medida, advirtió: si abandonas esta casa sin comprometerte a ayudar, ni te molestes en volver. Quedé paralizado por un momento, procesando aquellas palabras, antes de levantarme con dificultad y decir, con la voz trémula, lo único que se me permitía: adiós. Salí sin despedirme, mientras la mirada fría de mi padre me seguía hasta la puerta y mi madre se mantenía en silencio. En mi interior, una parte anhelaba que ella me llamara para retractarse, pero no sucedió. Apenas crucé el umbral, el peso de la conversación me golpeó de lleno, el corazón acelerado y las manos temblorosas, sin saber a dónde acudir. Lo único claro era que no podía quedarme allí, no después de lo ocurrido. Decidí conducir hasta el apartamento de mi amigo Marcus, con quien había compartido la secundaria. Él era del tipo en el que podías confiar cuando las cosas se complicaban. Al llegar, Marcus me abrió la puerta y, sin necesidad de palabras, percibió mi angustia, me invitó a quedarme el tiempo que necesitara. Su apoyo fue un pequeño pero necesario alivio en medio del caos. Esa noche, apenas logré dormir. Mi mente se llenaba de interrogantes y preocupaciones: ¿cómo iba a costear la universidad sin la ayuda de mis padres? ¿Qué pasaría con el alquiler, la comida y mis pertenencias, la mayoría aún en casa? Al amanecer, decidí regresar solo para recoger lo indispensable. Marcus ofreció acompañarme, pero preferí no arrastrarlo a mi problema. Al estacionar frente a la casa, mi estómago volvió a ponerse revuelto. Me sentía como un extraño en mi propio hogar. Entré sin llamar, sin ganas de esperar a que alguien me abriera. Mi madre se encontraba en la cocina, revisando papeles. Al verme, sus ojos reflejaron sorpresa y decepción. ¿Acaso has recuperado el juicio?, preguntó, dejando caer los papeles. No respondí, limitándome a decir: vengo solo por mis cosas. Su semblante se desvaneció brevemente, pero no discutió. Hacemos esto por tu bien, porque te queremos, murmuró con voz baja.
Subí a mi habitación y comencé a empacar. Mientras metía mi ropa en una bolsa de viaje, mi padre apareció en el umbral, observándome como si esperara que me quebrara. Seguí empacando y le dije, sin levantar la vista, no veo cómo quedarme y renunciar a todo lo que he logrado es la mejor opción. Fue entonces cuando mi padre replicó con dureza, ahora crees que te creces por encima de tu familia. No se trata de eso, respondí, mientras cerraba la bolsa. Se trata de no sacrificar mi futuro porque Trevor se niega a hacer algo útil. Ante la mención de Trevor, el semblante de mi padre se oscureció aún más. Tu hermano necesita tiempo, no está preparado para tanta responsabilidad, dijo con tono cortante. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo? ¿En serio se te permite renunciar a todo, mientras él tiene un pase libre? Le cuestioné, girándome para enfrentarle. No obtuvo respuesta, simplemente negó con la cabeza y se retiró murmurando algo inaudible. Cuando estaba a punto de marcharme, Trevor salió de su habitación, con sus audífonos colgando del cuello y una sonrisa irónica en el rostro. Cuídate, no dejes que la puerta te golpee al salir, comentó burlonamente. La frustración me invadió, y le contesté con firmeza, este desastre es tuyo también. Si te pusieras de verdad a colaborar, nada de esto habría pasado. Él solo rodó los ojos y, sin interés, se desentendió. Con la bolsa al hombro, me dirigí hacia la puerta. Mi madre, de pie en el pasillo con lágrimas en los ojos, pronunció en voz temblorosa, si te vas ahora, ya no contaremos contigo para nada, sin matrícula, sin alquiler, sin ayuda. Con voz contenida, asentí y abandoné la casa, regresando a la seguridad del refugio de Marcus. El trayecto de regreso estuvo sumido en un silencio abrumador, mientras mi mente repitiera una y otra vez la discusión con mis padres. Sabía que había hecho lo correcto al defender mi futuro, pero el miedo se apoderaba de mí, cómo pagaría la universidad o el alquiler. La idea de enfrentarme solo a la vida se hacía cada vez más real y aterradora. Mis manos seguían aferrándose al volante, como si de él dependiera mi estabilidad. Solo necesitaba un momento para respirar y decidir qué pasos seguir a continuación. Actualización. Hola a todos. Quería compartir una actualización, ya que la situación se ha vuelto aún más complicada desde mi última intervención. Todavía estoy intentando asimilar todo lo que ha ocurrido, pero plasmarlo en palabras me ayuda a ordenar mis ideas, así que gracias por leer. Todo comenzó cuando decidí abandonar la casa de mis padres, llevándome todo lo que pude. Sin un plan definido, terminé pasando la noche en casa de Marcus, convencido de que jamás regresaría. No iba a sacrificar mi futuro para limpiar el desastre que habían dejado. Sin embargo, al día siguiente mis padres no perdieron tiempo en cumplir sus amenazas. Al despertar, me di cuenta de que habían cortado mi línea telefónica, dejándome sin poder llamar ni enviar mensajes hasta que consiguiera un plan prepago. Además, mi pago de alquiler fue rechazado porque mi madre había cancelado el débito automático que ellos gestionaban. Cada obstáculo parecía recordarme que, a partir de ese instante, debía arreglármelas por mi cuenta. Por un breve momento, casi me hizo dudar y pensar que tal vez volver a casa sería la solución, pero bastó recordar la mirada de decepción de mi padre y la sonrisa condescendiente de Trevor, como si supiera que iba a ceder ante la situación, para reafirmar mi decisión. Me puse manos a la obra. Primero, me dirigí a una tienda cercana y contraté un plan prepago económico. No era lo ideal, pero al menos me devolvió la posibilidad de comunicarme. Luego, revisé mis cuentas bancarias y demás compromisos para asegurarme de que mis padres no pudieran interferir con nada más. Descubrí, para mi sorpresa, la magnitud del control que tenían sobre mis finanzas. Al final del día logré organizar la mayoría de mis pagos, alquiler, servicios, cuota del automóvil. Todo quedaba ahora bajo mi control. Era como tratar de reparar los estragos dejados por una tormenta, pero al menos veía avances. El principal desafío seguía siendo el dinero. Mi empleo a tiempo parcial en el comedor apenas me alcanzaba para cubrir la despensa y los libros de la universidad antes de todo esto. Ahora, tenía que estirar esos ingresos para costear el alquiler, los servicios y otras obligaciones. Hablé con mi jefe y le pedí que me asignara más turnos. Aunque al principio fue reticente debido a lo ajustado del horario, finalmente accedió a darme algunas horas extra, lo cual, aunque modesto, representaba un comienzo. Posteriormente, me dirigí a la oficina de ayuda financiera en mi centro de estudios. Explicar mi situación no fue nada fácil, odiaba sentir que estaba mendigando, pero para mi sorpresa el asesor mostró comprensión y me ayudó a gestionar una solicitud de beca de emergencia y un pequeño préstamo personal. No solucionaron todo, pero al menos aligeraron parte de la presión. Mientras tanto, mis padres comenzaron a inundar mis redes sociales con mensajes, ya que al haber cortado mi teléfono, no podían contactarme de otra forma. Mi padre enviaba mensajes cortos y directos, eres egoísta, vuelve y arregla este lío, mientras que mi madre insistía en temas familiares y en cómo yo estaba destruyendo la unión familiar. Por otro lado, Trevor, en un solo mensaje, escribió algo que hizo hervir mi sangre, eres tan estúpido por no elegir el camino fácil, solo te empeoras la vida sin motivo alguno.
Este comentario me dolió profundamente, sobre todo considerando que él nunca había contribuido en nada para ayudar en la panadería, se dedicaba a quedarse en casa mientras yo luchaba por mantenerme a flote. La situación se complicó aún más cuando me enteré, a través de un familiar, de que mi padre estaba difundiendo una versión distorsionada de los hechos ante la familia extendida. Según él, yo había abandonado la panadería y los había dejado en una situación crítica, retratándome como un hijo desagradecido que no valoraba ni a la familia ni nuestro legado. Algunos tíos y primos se adhirieron sin cuestionar la versión de mis padres, instándome a responsabilizarme y hacer lo correcto para la familia, mientras que otros, más escépticos, se pusieron en contacto para conocer mi versión. Les expliqué la verdad, mis padres pretendían sacrificar mi futuro para rescatar a Trevor, quien ni siquiera estaba dispuesto a echar una mano en el negocio. Aunque algunos me apoyaron, otros seguían tachándome de egoísta, lo cual dolió más de lo que imaginaba. En medio de todo este embrollo, me sentía asediado en todos los frentes, financiera, emocionalmente y en cuanto a la percepción que tenía mi propia familia de mí. Hubo momentos en los que la carga parecía insoportable. Recuerdo que una vez escuché a Marcus hablar por teléfono acerca de mi situación. Al colgar, se giró hacia mí y comentó: «Sabes, estás haciendo mejor que muchos en tu lugar». Aunque no me sentía superado, ese pequeño reconocimiento me dio fuerzas para continuar. En los días siguientes comencé a elaborar un plan más concreto, establecí un presupuesto estricto, eliminando gastos superfluos, nada de comida para llevar, servicios de streaming o cualquier gasto innecesario, y empecé a buscar otras oportunidades de trabajo a tiempo parcial que pudieran ofrecerme más horas o mejores ingresos. No obstante, era evidente que sin hacer sacrificios drásticos no lograría superar el semestre, ya que la matrícula seguía siendo un gran obstáculo. La beca de emergencia y el préstamo ayudaron, pero no resolvieron todos los problemas. Mientras tanto, los mensajes de mis padres evolucionaron ligeramente. Aunque mi padre mantenía un tono firme y exigente, mi madre se mostraba cada vez más desesperada, insistiendo con frases como: «Trevor no está soportando la presión y realmente necesitamos que regreses antes de que sea demasiado tarde». Intentaban transmitir la idea de que la panadería estaba al borde del colapso. No sé si esa situación era real o simplemente otra maniobra de manipulación, pero, de cualquier forma, no modificó mi decisión. Por ahora, me mantengo firme y sigo resolviendo cada asunto paso a paso. Les actualizaré nuevamente en cuanto tenga más novedades. Gracias por acompañarme en este proceso. Actualización. Hola a todos, vuelvo con una nueva actualización. Las cosas han dado un giro inesperado desde mi última intervención, y aún me cuesta procesar algunos de los cambios. Retomando desde donde lo dejé, tras haber logrado organizar el pago del alquiler, cambiar a un plan telefónico prepago y aumentar mis turnos en el comedor, seguía tratando de equilibrar mis estudios y mis responsabilidades. La situación era dura, pero estaba decidido a salir adelante. Sin embargo, en las últimas semanas he recibido más información sobre lo que ocurre en la panadería. Por lo que he podido enterarme a través de amigos y conocidos en el pueblo, la situación en el negocio es bastante crítica. La panadería se encuentra al borde del colapso. Mis padres parecen no poder mantener el ritmo, las estanterías ya no se llenan como antes y los clientes han notado un descenso en la calidad. Una amiga, Chloe, quien visita la panadería ocasionalmente, me comentó que el ambiente en el local se ha transformado por completo. Según ella, mis padres están visiblemente agobiados, discutiendo constantemente y hasta perdiendo la paciencia con los clientes. Al principio pensé que solo se debía a mi ausencia, ya que había ayudado mucho cuando estuve presente, pero poco a poco comenzaron a circular rumores sobre problemas financieros, facturas impagadas e incluso deudas acumuladas. La situación se tornó aún más alarmante cuando Chloe me mencionó haber visto un aviso en la puerta de la panadería, relativo a un pago pendiente de una suma considerable, aunque no supo precisar a qué correspondía exactamente. Esto despertó mi curiosidad y comencé a indagar un poco más sobre el asunto. Durante un tiempo estuve investigando por mi cuenta, sin tener el valor de preguntar directamente a mis padres y sin querer abrir una caja de Pandora. Me limité a hacer algunas pesquisas en internet y a indagar entre conocidos en común, sin saber que esa búsqueda cambiaría por completo mi percepción de la situación familiar. Fue entonces cuando descubrí algo que hizo que se me helara la sangre. Mis padres habían contraído un préstamo enorme hace un tiempo, utilizando la panadería como garantía. A primera vista, no me sorprendió el hecho de que hubieran recurrido a un préstamo, pues es habitual que los pequeños negocios necesiten financiamiento para mantenerse en marcha. Sin embargo, lo que realmente captó mi atención fue el motivo detrás de esa decisión. En un principio pensé que el préstamo servía para mantener la panadería operativa, ya fuera para cubrir gastos de insumos o para financiar una expansión del negocio. Pero pronto me di cuenta de que había algo mucho más inquietante detrás de todo esto. Resulta que, en realidad, mis padres no estaban únicamente preocupados por salvar la panadería. Estaban apostando todo en un proyecto secreto vinculado a Trevor. Según pude reconstruir, Trevor había persuadido a mis padres de que tenía un plan extraordinario: abrir un café gaming de alta gama. Para mí,
Sus palabras sonaban vacías, un cúmulo de frases llamativas sin sustento, sin experiencia ni cualificaciones que lo respaldaran. No entendía cómo podían prestarle oídos a alguien que, a mis ojos, solo repetía modismos y conceptos sacados de Internet, con la esperanza de hacerse rico. La confirmación de este desconcertante giro llegó cuando, en Choice Place, me encontré con documentos olvidados. Una amiga de esa tienda, quien había trabajado con mis padres, compartió conmigo papeles antiguos. Entre ellos, hallé una solicitud de préstamo en la que se mencionaba explícitamente el nombre de Trevor y se describía en detalle su visión para un nuevo negocio. Lo que me dejó aún más impactado fue descubrir que no solo habían hipotecado la panadería, sino que incluso parte de su vivienda estaba en riesgo para asegurar esos fondos. Habían puesto en juego su sustento para apostar por lo que yo consideraba un sueño infundado. Al analizar todo esto, empecé a comprender por qué me presionaban tanto para abandonar la escuela y dedicarme a la panadería. No se trataba solo de preservar el negocio familiar, sino de tapar el fracaso inminente del proyecto de Trevor. Necesitaban que yo asumiera la responsabilidad del día a día en la panadería, mientras canalizaban recursos y esperanzas hacia una idea que, en la práctica, no había dado ni una pizca de fruto. Me pregunto, ¿por qué no me contaron la verdad desde el principio? Quizás por vergüenza o por el temor de que me negara a involucrarme, pero, de cualquier manera, me sentí traicionado. Era como si mi futuro fuera desechable, meramente un recurso a sacrificar para sostener una ilusión ajena. Mientras reflexionaba sobre la situación, la rabia iba en aumento. Yo me esforzaba día tras día para mantener a flote lo que quedaba de la panadería, y ellos, en cambio, se entregaban a apoyar el sueño inalcanzable de Trevor, quien casi había desaparecido del negocio familiar. Esa realidad me convenció de que mi decisión de distanciarme había sido la correcta. Si me hubiera quedado, habría sido simplemente un parche temporal para un problema que ellos mismos crearon. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando, después de haber dejado de comunicarme con ellos, recibí una llamada inesperada de mi madre. Me llamó desde un número desconocido, probablemente porque había bloqueado su número principal, y, aunque dudé por un instante, contesté. Su voz, cargada de cansancio y al borde de las lágrimas, me hizo pensar que tal vez, al fin, se disculparían o al menos admitirían la injusticia de lo ocurrido. Pero en lugar de eso, lo primero que me dijo fue que necesitaban que volviera a casa. Según relató, la panadería estaba en serios problemas y el gran proyecto de Trevor había fracasado estrepitosamente. Con cautela, intenté indagar sobre los detalles y le pregunté por qué, después de tanto tiempo, esperaban mi regreso sin reconocer el sacrificio que me habían impuesto. Fue entonces cuando mi madre, con la voz quebrada, mencionó que Trevor estaba colapsando ante la presión. Insistieron en que mis padres estaban haciendo todo lo posible, pero que sin mí, la situación se volvía insostenible. No pude evitar sentir que, a pesar de todo, seguían poniendo a Trevor por encima de mí. La llamada se tornó aún más amarga cuando mi padre se sumó a la conversación. Con un tono lleno de recriminaciones, me acusó de haber abandonado a la familia y de ser egoísta por negarme a ayudar en un momento tan crítico. Me recriminó por no haber estado presente cuando ellos arriesgaron la panadería y hasta parte de su hogar para respaldar el sueño irreal de Trevor. En medio de un torrente de palabras cargadas de rabia, me sentí acusado injustamente y comprendí que ya no podía seguir siendo el sacrificio en esta ecuación. Para colmo, apenas después de esa llamada, recibí un mensaje extenso de Trevor. En él, me recriminaba por, supuestamente, haber contribuido a que su proyecto no prosperara, afirmando que, de haberme quedado y colaborado en la panadería, las cosas habrían sido diferentes. Pero sus palabras, llenas de reproches y sin asumir ninguna responsabilidad por su propia inacción, no lograron convencerme. Finalmente, decidí cortar todos los lazos, bloqueé a mis padres, a Trevor y hasta a esos parientes que seguían intentando convencerme de que debía poner el bienestar familiar por encima del mío. Cambié mi número de teléfono, eliminé todas las conexiones en redes sociales y advertí a mis amigos cercanos que ignoraran cualquier comunicación proveniente de esa fuente tóxica. No fue una decisión sencilla, y sé que habrá momentos de soledad, pero entendí que no puedo seguir sacrificando mi futuro por los errores de los demás. Hoy, me concentro en mis estudios, en mi trabajo y en reconstruir mi autoconfianza, paso a paso. Aunque la panadería ha sido una parte fundamental de mi vida y sé cuánto esfuerzo y sacrificio mis padres invirtieron en ella a lo largo de los años, también reconozco que este desorden se debe a su apuesta irreflexiva por un sueño inalcanzable. No puedo predecir qué pasará con la panadería ni si alguna vez podré reparar la relación con ellos, pero sí sé que he tomado el camino que me permite cuidar de mí mismo.